Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien con toda la energía porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a encantar a todos los amantes de las series turcas y del romance, y sé que somos muchos. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más queridas y que por un momento, hicieron vibrar a medio mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. La pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor. Y no solo eso, vamos a sumergirnos en el revuelo, en los rumores, en las expectativas y en los sueños que rodean la posibilidad de que la llama del amor se reavive. Así es, hoy vamos a desentrañar la historia de estos dos talentos, de su conexión mágica en la serie Erkenzicus, o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí en España y Latinoamérica, y vamos a analizar qué ha pasado con ellos después, qué pistas nos dan sobre su relación actual, y si realmente existe la posibilidad de que en algún momento vuelvan a estar juntos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de nostalgia y de esperanza. Pero antes de que empecemos con toda la jugosa información, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse nada. Así, no te perderás ningún vídeo sobre tus series turcas favoritas, sobre el mundo del espectáculo, sobre las últimas noticias de tus actores predilectos y sobre todo lo que te apasiona. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así no te perderás ni un solo vídeo, ni una sola actualización. Y ahora sí, comencemos. Erkenzicus fue un fenómeno, no hay duda. La serie, estrenada en 2018, conquistó corazones alrededor del mundo, y su éxito resonó con fuerza en países como España, Italia, Latinoamérica y por supuesto, Turquía. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático, con sus idas y venidas, sus enredos, sus momentos de puro amor y sus conflictos, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Los giros inesperados, los malentendidos, los personajes secundarios entrañables, todo contribuyó a la magia de Erkenzicus. Pero por encima de todo, lo que realmente enganchó al público fue la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Era como si la pantalla fuera pequeña para la cantidad de chispa que irradiaban. Sus miradas, sus gestos, sus bromas, la manera en que se miraban, cómo se tocaban, todo parecía real, natural, auténtico. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, una complicidad que trascendía la ficción. Y claro, los fans, con sus corazones palpitando al ritmo de la serie, no tardaron en soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Querían ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos también en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de especulaciones y de deseos. Los shippers, como se les llama a los fanáticos que apoyan una pareja romántica, comenzaron a crear montajes, a analizar cada detalle, a buscar pistas en las entrevistas y en las fotos. La serie les catapultó a la fama a ambos, a niveles estratosféricos. Demet, con su dulzura, su carisma y su talento innato para la comedia romántica, conquistó a todos. Su interpretación de Sanem, con su inocencia, su alegría, su perseverancia y su capacidad de soñar, la convirtió en un ícono para muchas mujeres. Demet logró transmitir esa esencia de la chica de barrio, con sus miedos, sus inseguridades, pero también con su fuerza y su determinación. Su sonrisa contagiosa y su habilidad para la comedia la hicieron irresistible para el público. Can, por su parte, con su físico impactante, su porte elegante y su habilidad para encarnar a un personaje misterioso, rebelde pero a la vez sensible y enamoradizo, se convirtió en el galán soñado. Su interpretación de Can Divit, con su espíritu aventurero, su pasión por la fotografía, su corazón roto y su búsqueda del amor verdadero, lo convirtió en un símbolo de masculinidad y romanticismo. La forma en que Can miraba a Sanem, la intensidad de sus emociones, la pasión que ponía en cada escena, cautivaron a millones de espectadores. Ambos fueron la pareja perfecta para el éxito de Erkenzicus. La serie brilló, se consolidó, y se convirtió en un éxito mundial gracias a la química de sus protagonistas. Pero como suele pasar en estos casos, la vida real y la ficción no siempre se entrelazan. A pesar de la química evidente en la serie, y de las especulaciones de los fans, Demet y Can nunca confirmaron una relación sentimental fuera del set. Siempre mantuvieron una postura discreta y profesional, y cada uno siguió su camino. Hubo rumores, por supuesto. Fotografías juntos en eventos, viajes compartidos, fotos tomadas en lugares similares, pero nada concreto.
Los medios de comunicación y los fans analizaban cada detalle, cada foto, cada gesto, buscando pistas, pero nunca hubo una confirmación oficial. Lo que sí quedó claro es que independientemente de lo que pasara fuera de la pantalla, dentro de ella la magia era palpable. Y eso, en cierta forma, era suficiente para muchos. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados, aunque ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras. La atención del público se trasladó entonces a lo que harían en sus proyectos personales. Demet, después de Erkenci-Kuş, ha seguido cosechando éxitos y demostrando su versatilidad como actriz. Protagonizó Dodune Kaderindir, una serie basada en un drama coreano que le permitió mostrar una faceta más dramática y profunda de su talento. Su interpretación, llena de matices y emociones, fue elogiada por la crítica y el público. Demostró que no solo era una estrella de la comedia romántica, sino una actriz completa capaz de abordar roles complejos y desafiantes. Paralelamente, Demet ha participado en numerosos proyectos publicitarios y ha consolidado su imagen como una de las mujeres más influyentes y queridas de Turquía. Su estilo, su elegancia y su simpatía la han convertido en un referente para muchas jóvenes. En el ámbito personal, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento muy esperado, y la pareja parecía muy enamorada. Sin embargo, este matrimonio, lamentablemente, llegó a su fin hace relativamente poco, a principios de este año. La noticia sorprendió a muchos, pero Demet, siempre fuerte y profesional, ha seguido adelante con su carrera y con su vida. Ha demostrado una gran entereza y madurez ante la adversidad, y ha seguido siendo un ejemplo de resiliencia para sus fans. Actualmente Demet está participando en nuevos proyectos, como su reciente papel en la serie Anfara, una adaptación de la serie argentina La chica que limpia. En esta serie Demet interpreta a Farah, una joven que trabaja como limpiadora para mantener a su hijo enfermo. Su interpretación ha sido muy elogiada por su realismo, su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas. Demet ha demostrado una vez más su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Can Yaman, por su parte, también ha ampliado sus horizontes. Tras el éxito de Erkenci-Kuş, se enfocó en proyectos internacionales, mostrando su ambición por conquistar el mercado global. Ha protagonizado series como Bay Jail y Sandokan, una serie filmada en Italia que le ha abierto las puertas al mercado europeo. Ha protagonizado campañas publicitarias y ha consolidado su imagen como un actor internacional. Can ha demostrado una gran dedicación y disciplina en su trabajo. Se ha preparado a fondo para cada uno de sus roles, ha aprendido idiomas y ha trabajado en mejorar su físico para adaptarse a las exigencias de cada personaje. Su ambición y su perseverancia lo han llevado a alcanzar un reconocimiento internacional, y sus fans de todo el mundo lo siguen con entusiasmo. En el ámbito personal, Can ha mantenido una vida privada discreta, pero siempre ha estado en el ojo público debido a su popularidad y a su atractivo físico. Se le han atribuido romances con diferentes mujeres, pero nunca ha confirmado una relación sentimental seria. Pero, ¿qué ha pasado con esos rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can? ¿Qué hay de esa llama que una vez encendió a millones de corazones? Bueno, la verdad es que a pesar del tiempo transcurrido y de los caminos separados, la chispa no se ha apagado del todo para los fans. La nostalgia y el cariño por la pareja de Erkenci-Kuş siguen presentes en el corazón de muchos. Cada vez que se cruzan, ya sea en eventos, en redes sociales o en alguna mención casual, las redes sociales se incendian. Los fanáticos se emocionan, comparten sus deseos, y especulan sobre el futuro. Recientemente ha habido algunos acontecimientos que han reavivado las esperanzas de los fans. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que ambos siguen teniendo una gran cantidad de seguidores en redes sociales y que siempre están presentes en el imaginario colectivo. Demet y Can son figuras relevantes en el mundo del espectáculo turco, y su nombre siempre genera interés y expectativa. A veces un simple me gusta en una foto, un comentario, o una publicación en la misma fecha en lugares similares desata la locura. Los fans analizan cada detalle buscando pistas, interpretando gestos y buscando señales de una posible conexión. La imaginación vuela, y los sueños se multiplican. Otro detalle que alimenta la esperanza es la forma en que ambos hablan el uno del otro en entrevistas. Siempre hay palabras de respeto, de admiración y de cariño. No hay resentimientos ni rencores. Siempre se refieren al otro con cariño y profesionalismo, recordando con nostalgia los buenos momentos que vivieron juntos en el set.
Se nota que entre ellos existe una relación de amistad y de respeto mutuo. Los fans al escuchar sus palabras se sienten reconfortados y esperanzados. La admiración mutua es una señal positiva, una prueba de que la relación entre ellos no se ha deteriorado con el tiempo. Es una base sólida para cualquier tipo de conexión, y los fans se aferran a esa esperanza. Además, los fans siempre están atentos a cualquier señal, a cualquier gesto que pueda indicar algo más. Por ejemplo, un comentario en una publicación, un emoji significativo, o incluso una simple indirecta. La famosa frase de "volvería a volar", que algunos interpretaron como un guiño a su relación en Erkenci-Kuş, y que desató una ola de emoción en las redes sociales. Los fans, con su agudeza y su dedicación, están constantemente buscando pistas, interpretando gestos y buscando señales de una posible reconciliación. Se aferran a cada detalle, a cada palabra, a cada mirada. La esperanza es el motor que impulsa su entusiasmo, y la posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo es un sueño que los mantiene unidos. Y no podemos olvidar las peticiones de los fans en las redes sociales, pidiendo que vuelvan a trabajar juntos. Han habido peticiones para que coincidan en nuevos proyectos. Han creado campañas en redes sociales, han enviado mensajes a productores y directores, han expresado su deseo de ver a Demet y Can juntos en una nueva serie, en una película, en cualquier proyecto. La pasión y el entusiasmo de los fans son inagotables, y su deseo de verlos juntos de nuevo es una fuerza poderosa que impulsa la posibilidad de un reencuentro. Y de hecho, la industria turca está siempre atenta a lo que pide el público, por lo que la posibilidad de que vuelvan a compartir pantalla no es del todo descabellada. Los productores saben el impacto que tendría un reencuentro de esta pareja en la pantalla, el éxito asegurado que representaría. Un proyecto que reuniera a Demet y Can sería un éxito de taquilla garantizado, un evento televisivo que atraería a millones de espectadores de todo el mundo. La industria del entretenimiento turca es consciente de la fuerza de la base de fans de Erkenci-Kuş, y sabe que un reencuentro de sus protagonistas sería un negocio muy rentable. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Hay posibilidades reales de que Demet y Can vuelvan a estar juntos, o incluso de que vuelvan a ser pareja en una nueva serie. Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. En el amor, nada es imposible y la vida da muchas vueltas. La química entre ellos sigue existiendo, y la admiración mutua es evidente. El cariño y el respeto que se tienen son palpables, y la conexión especial que tenían en la serie es innegable. Pero también hay que tener en cuenta que ambos tienen sus propias vidas, sus propios proyectos y sus propias prioridades. Han seguido adelante, han crecido y han cambiado. Y la decisión de volver a estar juntos, ya sea en la vida real o en la ficción, dependerá únicamente de ellos. Ambos están en un momento importante de sus carreras, con muchos proyectos en marcha y con ambiciones profesionales. Y ambos, en el ámbito personal, han tenido experiencias que los han hecho crecer y madurar. La decisión de un reencuentro, ya sea personal o profesional, dependerá de sus propios deseos y de sus prioridades en la vida. Lo que sí podemos afirmar es que la posibilidad de que la llama del amor se reavive siempre estará ahí. La historia de Demet y Can es una historia de amor, de amistad, de éxito y de talento. Y pase lo que pase, siempre nos quedará el recuerdo de Sanem y Can, la pareja que nos hizo soñar y creer en el poder del amor. Siempre nos quedará la magia de Erkenci-Kuş, la serie que nos conquistó y que nos hizo vibrar de emoción. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y que les haya parecido interesante esta reflexión sobre su posible reencuentro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la llama del amor entre ellos se reavivará algún día? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? Déjame tus comentarios abajo, quiero saber tu opinión, me encanta leerlos. ¿Quién sabe? A lo mejor entre todos podemos crear un fanfic sobre el tema. O quizás en un futuro veamos una nueva serie que reúna a Demet y Can, y que nos vuelva a hacer soñar. Recuerda darle a me gusta a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos que también sean fans de las series turcas, y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido y para compartir mi pasión por el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.